Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. ¿Qué le parece si ahora que vivimos la euforia por los Juegos Olímpicos de Río 2016, hacemos un recorrido por lo que ha sido la participación de México, desde luego, a través de sus atletas en los distintos Juegos Olímpicos en los que hemos participado? Esta es la historia. 126 atletas mexicanos fueron registrados para competir en 27 deportes en estos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Atletas que desean sumarse a la lista de 97 olímpicos mexicanos que se han llevado alguna presea desde París 1900, la primera edición de los Juegos en la que participó México. Para que se dé una idea, nuestra nación ha participado en 22 ediciones de estas justas olímpicas, de un total de 28, incluyendo Río de Janeiro. 1,739 mexicanos han participado en los Juegos Olímpicos hasta Londres 2012. De estos, 1,448 han sido hombres y 291 mujeres. Para estas Olimpiadas en Río 2016, 126 atletas mexicanos participarán, 81 hombres y 45 mujeres. Y son 27 deportes en los que participará la delegación mexicana en estos Juegos. Pero ¿cuántas medallas ha ganado México? Históricamente nuestros atletas han regresado con 13 medallas de oro, 21 de plata y 28 de bronce, siendo clavados el deporte con más preseas. Cabe señalar que México es el cuarto país con más medallas olímpicas en América Latina. Alejandro González, 21 Noticias. Y esta noche tenemos el honor de que una de estas personas que ha hecho historia, que justamente nos ha regalado una de estas 21 medallas de plata, él es el doctor Daniel Aceves Villagrán, especialista en alta dirección, medallista olímpico, Premio Nacional del Deporte en 1984, ha sido presidente de Medallistas Olímpicos de México, así también como presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos. Qué gusto, qué honor que nos acompañes. Al contrario, Alejandro, es un privilegio y sobre todo, como bien lo planteas, viviendo esta euforia de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Daniel, en tu cuenta de Twitter tú dices, un hombre con más proyectos que recuerdos. ¿Estos recuerdos salen a relucir, aparecen por tu mente justamente en momentos como este, cuando se viven unos nuevos Juegos Olímpicos? Y sobre todo cuando haces este recuento de las 61 o 62 medallas que México ha obtenido a través de toda la historia en Juegos Olímpicos, en donde a través de la Asociación de Medallistas Olímpicos hemos conformado una ideología: ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Es bien sabido que cuando tienes más recuerdos que proyectos empiezas a envejecer sin distingo de tu edad biológica. Y es en este sentido y en este sentimiento que los medallistas olímpicos en México hemos estado generando una serie de programas de carácter social en donde la participación de los medallistas y de una comunidad deportiva trata de regresarle a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido para culminar nuestro sueño, que fue ser olímpicos y ser medallistas olímpicos. Daniel, justamente, vámonos 32 años atrás. ¿Qué te parece justo cuando viajabas tú a Los Ángeles? ¿Con qué expectativas, con qué ilusión, con qué sueños ibas? Previo a los Juegos habíamos ya transcurrido un ciclo olímpico, siendo medallistas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos. Había yo ya sido campeón mundial juvenil y sobre todo con la expectativa de atesorar aquello que me imaginé, que tuve la esperanza desde niño: participar en unos Juegos Olímpicos. Dentro del ranking en esa ocasión estaba yo entre el quinto y el sexto lugar, de acuerdo a las publicaciones especializadas, pero sin duda alguna la lucha ha sido una de esas disciplinas que no tiene tanto prestigio social y que además no tiene una comercialización que le permita su presencia a nivel de casi todas las entidades federativas. Ha sido un deporte fundamentalmente universitario, un deporte que se ha practicado históricamente en la Ciudad de México. Y es por ello que la expectativa a lo mejor estaba en mi familia, con mis entrenadores, en mí, pero no de manera general como hoy ha acontecido con otros deportistas de carácter olímpico. Pero diste la sorpresa y sobre todo regalaste satisfacciones a un país al que regresaste a entregarle esta medalla. Justamente cuando estabas en el podio, cuando te entregan, cuando abraza tu cuello esta medalla de plata, ¿qué sentías? ¿Qué significó ese momento para ti? Yo en ese momento no sabía que era la medalla número 31 en la historia deportiva para nuestro país, la primera que ganaba la delegación de México en Los Ángeles 84, y había una serie de sentimientos encontrados. El sonido local anunciaba que era la primera medalla que obtenía un hispanoparlante y un latinoamericano en lucha grecorromana. Un dato que yo también desconocía, pero que me llenaba de mucha felicidad, aunque la final fue por decisión
y sin duda alguna hubo un toque de espalda del luchador japonés que debió de haberme otorgado la medalla de oro. Hubieron sentimientos de gratitud y sobre todo de felicidad al estar culminando ese sueño que atesoré desde que yo era un niño. ¿Cómo recuerdas tu regreso y pues el retomar las actividades después de este triunfo? Recuerdo que el jefe de la delegación, Antonio Aguilar Arriba, en ese entonces, nos indicó que nos esperáramos para que regresáramos en conjunto el día 13 de agosto. Es decir, pasaron algunos días, pude testificar competiciones de mis compañeros de la delegación, ver a quienes obtuvieron preseas, como es el caso de Raúl González, Ernesto Canto, Héctor López, Manuel Yusimats, que ganaban medallas, Francisco Maciel en exhibición en tenis. Y una vez ya culminados los Juegos Olímpicos, el día 13 de agosto regresamos y para mi sorpresa nos anunciaban en el sonido, en el aterrizaje del avión, que había cerca de 10,000 personas esperando este contingente. Fue algo muy emocionante, algo que disfruté siempre con mi familia y sobre todo con ese sentimiento de sentir el afecto y sobre todo la identificación con mucha gente que vio en esa delegación una representación exitosa. Daniel, se nos agota el tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarte un poco la idea también con la que empezábamos, cómo seguir hacia adelante, cómo seguir la vida y no quedarse en un triunfo como estos. Hay que recordar que ser medallista olímpico te da un estatus social reconocido a nivel internacional y de carácter irreversible. Pero también cuando tú no sabes procesar esta fama efímera, porque es efímera al fin y al cabo, puede haber una desviación no solo en el hecho de la comprensión de esa deuda con la sociedad. No es una deuda para contigo, yo creo que es totalmente al contrario y por eso te comentaba esta filosofía que imprimimos en la Asociación de Medallistas Olímpicos para, a través del trabajo que realizamos de manera individual y colectiva, regresarle algo a la sociedad. Yo creo que es un episodio muy importante en nuestras existencias, pero estamos convencidos y sobre todo comprometidos a realizar un trabajo posterior para seguir ya sea en el capítulo deportivo o para promover el deporte o la cultura física. Daniel, qué gusto y qué honor que nos hayas acompañado. Alejandro, muchas gracias, es un placer. Al contrario, el gran Daniel Aceves, medallista de plata en Los Ángeles 1984 en lucha grecorromana. Y seguimos.